Historia anónima. El fin de semana pasado fui a visitar a mis papás a su casa. Ellos viven en Tecámac. Yo trabajo en el sur de la Ciudad de México y por la escuela y el trabajo los llego a ver muy pocas veces al año, pero decidí hacerme un espacio ese fin de semana para poder festejar que recientemente había sido el cumpleaños de mi mamá. Ya en casa de mis padres terminamos de comer y mientras platicábamos sobre cosas familiares la conversación recayó en mí preguntándole a mi madre si ella creía en cosas paranormales. Le dije que a mí me era un poco difícil creer en ese tipo de cosas, a lo que mi padre apagó súbitamente el televisor y volteó a verme de manera seria y me dijo que debo de estar más abierto a creer en lo que no podemos ver. Entonces procedió a contarme la historia de su mamá. La madre de mi papá se llamaba Elvia. Ella vivía en Guadalajara con sus 4 hermanos y sus papás cuando tenía alrededor de 5 años. En ese tiempo sus papás se terminaban de separar, algo mal visto para la década de los 1940. Algunos de los motivos fueron que el padre de Elvia, llamado Ignacio, maltrataba a su mamá y era muy mujeriego. Además, el principal motivo de la separación de los padres de mi abuela Elvia fue que su papá Ignacio se juntó con la hija de su prima, llamada Ingrid, ya que en esas épocas se utilizaba mucho que los hijos fueran comprometidos a la fuerza, y la prima de Ignacio acordó con él entregarle a su hija para tener una boca menos que alimentar. Y como era más joven que la madre de Elvia, se fue a vivir con Ingrid y tuvieron hijos. Ya separados los padres de mi abuela Elvia, ella vivía con su mamá y sus 4 hermanos. Ellos se quedaron a vivir en Guadalajara y su papá se fue a vivir a la Ciudad de México con Ingrid. Y a pesar de que tuvo hijos con Ingrid, él quería tener a sus hijos con él. Entonces le pidió a un hombre que en Guadalajara tomara a mi abuela Elvia y a 2 de sus hermanos y se los llevara con él a la Ciudad de México, y así lo hizo el señor. Ya en la Ciudad de México, mi abuelita Elvia, viviendo con sus 2 hermanos, su papá Ignacio, su madrastra Ingrid y los hijos de Ingrid, era maltratada por Ingrid, quien la hacía realizar todos los trabajos del hogar a pesar de ser solo una niña, y si no los realizaba recibía maltrato físico por parte de ella y de los hijos de Ingrid. Durante ese tiempo, mi abuelita tuvo una desgracia en la que su hermano menor, Ernesto, fue atropellado mientras jugaba a la pelota. Él fue atropellado por un camión, falleció en el momento. Eso dejó una marca muy profunda en mi abuelita Elvia. La relación con Ingrid nunca terminó de ser buena y parecía que Ingrid se burlaba de la desgracia que había vivido por la pérdida de su hermano. Debido a todo esto, cuando cumplió 15 años, ya se había ido a vivir mi abuelita con mi abuelito Víctor. Fruto de su matrimonio tuvieron a mi papá y 3 hijos más. La relación con Ingrid las siguientes décadas fue nula y mi abuelita Elvia no mantenía una relación con sus hermanastros tampoco. Cuando mi papá